Me llamo Max y estoy a punto de casarme por segunda ocasión. Esta vez no lo sabe nadie porque me encuentro en un pequeño pueblo escondido entre las montañas de Guilin y a más de 19,000 kilómetros de mi país. Pero a pesar de que no conozco a ninguno de los invitados, la tengo a ella. Su nombre es Noelia y durante los últimos 8 años de mi vida ha sido mi mejor amiga, mi compañera de trabajo, la dueña de todas mis quincenas y a partir de hoy mi esposa. En este momento ambos estamos preparándonos para una de las ceremonias más inolvidables de nuestras vidas, pero antes de comenzar con las festividades, permíteme contarte cómo fue que terminamos aquí. Como lo mencioné anteriormente, esta no es la primera vez que contraemos matrimonio. Apenas hace unos meses, Noelia y yo finalmente pudimos viajar a nuestro país después de haber pasado 3 años en China y al darnos cuenta de lo rápido que cambian las cosas, decidimos aprovechar que todos nuestros familiares todavía se encuentran en un mismo sitio para casarnos. El único problema es que tan solo tuvimos 15 días para organizar el evento. Teníamos el tiempo tan apretado que ni siquiera pudimos pensar en cómo sería la boda de nuestros sueños. Pero de acuerdo con las tradiciones en China, todavía nos hacía falta una más. Está convenciendo a la familia de la novia de que la dejen salir. Quizás no lo sepas, pero la mayoría de los chinos se casan 2 veces. La primera ceremonia normalmente se lleva a cabo en el pueblo del novio y la segunda en el de la novia. Pero además de la ubicación, hay otras diferencias. La primera boda es la tradicional en la que los novios se visten de rojo y llevan a cabo una serie de rituales que van cambiando dependiendo de la parte de China en la que se encuentren. En cambio, la segunda normalmente se celebra en algún salón o en algún hotel y se parece mucho más a la que todos conocemos. Nosotros lo hicimos al revés. Pero habiendo tantos lugares y tantas tradiciones diferentes en China, ¿cómo fue que terminamos casándonos en medio de las montañas? Te explico. Uno de nuestros más grandes sueños desde que llegamos a China siempre había sido conocer en persona la icónica imagen del billete de 20 yuanes que se encuentra en Guilin. Pero tras haber hecho una breve investigación, nos dimos cuenta de que a tan solo un par de horas de la ciudad habita una de las minorías étnicas más interesantes de China. Y como todavía teníamos la espina de no haber podido planear nuestra boda, inmediatamente se nos ocurrió: ¿cómo sería una boda al estilo de los Miao? Verás, en China existen 55 minorías étnicas reconocidas por el gobierno. Cada una de ellas cuenta con sus propias costumbres, incluyendo la vestimenta, el lenguaje y por supuesto las ceremonias. Y es que qué mejor manera podría haber de promover una cultura que celebrando nuestra boda. Lo que jamás nos imaginamos fue lo que sucedería después. El primer problema fue llegar hasta el pueblo. A diferencia de cualquier otra parte de China, la ciudad de Guilin y sus alrededores están cubiertas por formaciones rocosas que la han convertido en uno de los destinos turísticos más populares de todo el país. Pues nos encontramos en un lugar icónico de toda China. Desde hace muchos años, cuando yo vine por primera vez, pues me di cuenta de que había una imagen bastante bonita en el billete de 20 yuanes y siempre me prometí a mí mismo que algún día podría verla. Y pues hoy llegó el día, justo cuando estoy a punto de casarme. ¿Quién hubiera pensado que mi ceremonia de boda iba a ser en el mismo lugar en el cual tenemos esta imagen, que es toda una celebridad, como se podrán dar cuenta? Y de hecho acá también te venden el billete y la fotito, por si no trajiste uno para aplicar la clásica, pues aquí se los puedes pedir y también te toman una foto. El primer paso hacia la gran boda es que vamos a tomar un barquito. Este es nuestro transporte matrimonial. Algunas personas rentan limusinas, otros rentan ponis, algunos rentan carrozas. Nosotros rentamos una balsa aquí en Guilin. Algo que me llama mucho la atención aquí del río Lijiang es que han preservado muy bien la ecología de este lugar. Está impecable, no puedes encontrar basura, no hay gasolina flotando por ahí. Y es que me han dicho que han hecho un gran esfuerzo en preservar lo verde de aquí. Esto se me hace fenomenal porque, a ver, hay muchos lugares en los que ya hay aguas completamente contaminadas, en las cuales no se puede ni pescar ni nadar. Y aquí lo han preservado muy bien, entonces es algo muy envidiable. Y me alegro de que el camino que conduce a nuestra boda sea aquí justo en el río Lijiang. ¡Qué cool! Miren dónde nos vamos a quedar. Me dijeron que era un hotel de extranjeros y wow. Welcome
Welcome to Giggling Tree. Thank Thank you. you. It's very nice, very beautiful. Is there a party? Yeah, we'll have dinner together. Yeah. De acuerdo con las tradiciones, el día anterior a la boda, tanto la novia como el novio deberían tener una ceremonia con sus familiares, pero como nuestras familias están a más de 19,000 kilómetros de distancia, nuestros amigos de Guilin nos prepararon una despedida de solteros en el hotel más bonito del pueblo. No más, estoy súper impresionado. Esto está genial. Kipex, aquí todo es automático, literalmente todas las cortinas se suben de manera automática con un control y Max descubrió que el quemacocos de ahí arriba también se abre. ¡Qué chido! Ah, miren nada más esta tecnología. Tú le cambias aquí a la 3, por ejemplo, y le das subir y se empieza a subir esa. Le doy a la 4 y se empieza a subir esta. Justo cuando pensabas que no se podía poner mejor, what? ¿Qué es esto? Por favor, alguien explique por qué no más hoteles tienen como diría Max, agasajo a la vista. ¿Qué onda con este hotel? Pero lo más interesante de todo era su historia. Resulta que hace casi 30 años esta ciudad era tan pobre que la mayoría de las casas estaban hechas de adobe, pero con el rápido desarrollo de la economía china, poco a poco este tipo de construcciones fueron desapareciendo hasta que solo quedó una. Y de no haber sido por un holandés que llevaba viviendo aquí desde los 80, probablemente esta también habría desaparecido, así que la compró y la convirtió en un hotel. Sé que puede parecer extraño que hace 30 años hubiera un holandés viviendo en este pueblo, pero Yangshuo en realidad es el hogar de un sinfín de extranjeros desde hace mucho tiempo y tras haber pasado la noche con algunos de ellos, no me es difícil entender por qué. The first time I came to China was 91. I was to Hong Kong first, and after I come to Yangshuo. How did you even get to Yangshuo back then? Because my brother fall in love with Yangshuo and say, "Come on, brother, I'll show you one beautiful place in China." And then, wow. We both before was in Africa. We were soldiers, and then we like adventure, right? Yeah. We like to see what's happening. And China was just open. Yeah. And then I told to my brother, "You have time now. Go to China. Yeah. Take a look. This is really destiny, right?" And did you ever consider like moving to a big city like I have many propositions to work in Shanghai or in Shenzhen for big salary. $10,000. Yeah, and I refuse. I want my freedom. So for you it was more important to like feel connected to your heart, what you were Absolutely. doing, the place you were in, than making money. Absolutely. When was the last time you went to France? 20 years ago. 20 years ago. Amigos, esto está espectacular porque el día de mañana es nuestra boda y nos trajeron a este hotel fenomenal en el cual hay personas de todas las nacionalidades, pero en especial hemos hecho algunos amigos franceses que pues a mí me han llenado mucho el corazón. Se ha sentido como algo muy familiar, como si los conociera desde hace mucho, y es curioso porque estamos considerando mudarnos a Yangshuo y nos han dado la bienvenida tan espectacularmente. You know Giggling Tree? Your mom? No, it's like my friends. Oh, your fans. You know, Yangshuo is really beautiful. So wonderful land. Yeah, happy every day. It is beautiful. Yeah. It is really beautiful. My friend Mr. Yeah, thank you. Mexico. Bean. Thank you, Mr. Bean. Nice Yeah, to meet yeah, you. yeah. Déjenme les muestro un poquito qué es lo que hay de cenar aquí en este hotel que se llama el árbol que ríe, lo podríamos traducir, pero su nombre en inglés es The Giggling Tree. Tienen de todo, desde vino y cerveza hasta pizzas, ensaladas, nos prepararon algunos filetes, waffles, por supuesto pues acá ya están los platos fuertes, impresionado porque tenemos espagueti, puntas de filete y por supuesto no podía faltar la sección china, tenemos acá el famoso pollo agridulce, unas puntas de cerdo y el chao fan. Buenos días amigos, son las 7 de la mañana ahorita y vamos camino hacia nuestra clase de Tai Chi. Nunca había hecho Tai Chi, igual y es para preparar el alma o el cuerpo o no sé, para la boda. Ya llegó el maestro y qué escenario tan magnífico tenemos para hacer un poquito de Tai Chi a las 7 de la mañana. Desde aquí se puede ver las montañas, se puede ver el hotel y no hay mejor manera de empezar el día de la boda que con un poquito de ejercicio. The Tai Chi is one of the treasure and traditional Chinese culture. Most people practice Tai Chi, so they care more about the out part. But when we do Tai Chi, we do more about the structure of your body. All the foundations, all the movement in Tai Chi, we practice 3 parts: elbow, shoulder, and quad. I feel like I'm gonna break here. Yeah, sure.
En apenas 30 minutos descubrimos músculos en nuestras piernas que jamás habíamos sentido, y si hubiéramos sabido todas las cosas que teníamos por delante, probablemente nos lo hubiéramos tomado con más calma en aquella ocasión, porque tan solo 3 horas después estaríamos frente al altar. Estamos camino a Ziyuan, que es el pueblito donde está la minoría étnica de los Miao. Estoy bien nerviosa, amigos, muy emocionada pero muy nerviosa porque todo literalmente en esta boda está fuera de nuestro control. De pronto llegamos a un pueblo en el que no conocíamos a nadie y en el que todo el mundo estaba esperando nuestra llegada con alfombra roja y caravana. Ya estamos aquí en el pueblo en el cual nos vamos a casar y bueno, los organizadores me acaban de advertir que es una boda real, que esto no es una ceremonia falsa, que prepararon el pueblo, la cama. Está increíble, miren nada más desde ahorita. Y Noelia se va a bajar aquí. Estoy bien nerviosa, literalmente llegué a este lugar y un ejército de chicas y señoras en vestidos ilustres me recibió. Esto está muy loco. Wow. Miren nada más cómo prepararon el pueblo, está la gente aquí esperando y literalmente vinieron de todas partes porque no es como que todos los días hay extranjeros que se casan aquí. Estoy flipando, de verdad que estoy flipando. Nos separaron a Noelia y a mí, la verdad que no entiendo muy bien la ceremonia, pero parece que yo me voy a arreglar aquí, en este cuarto, y Noelia en el otro. Me están enseñando la ropa que me van a poner, es roja. Está bien linda, amigos. Ya me pusieron mi vestimenta. Oh. Pues me acaban de poner esta especie como de velo encima. Me dieron un ramo rojo también y no tuve ni tiempo de enseñarles cómo se ve este cuarto. Está muy chido, miren. Está todo como adornado de rojo, con guirnaldas y tenemos globos rosas y rojos. Obviamente también el edredón de la cama, las almohadas, todo tiene fundas rojas. Estos productos son productos que venden solo para las bodas. No solo la de esta minoría étnica, pero todas las bodas. Pues ahora que ya estamos listos, vamos para abajo y pues mira, vamos a ver cómo reacciona la gente. Dale. Ahora lo que vamos a hacer, me acaban de explicar, es que vamos a ir a recoger a la novia, pero no es tan sencillo porque hay que convencerla de que quiera venir. Tienes que llegar con toda tu caravana, mostrarle que eres un buen prospecto que va a tener una buena vida a tu lado y pues solo así podrías tener una oportunidad de que decida casarse contigo. Este compadre que está acá es mi pala, que es como un padrino de bodas. Y él es como el que me va a ayudar a beber el alcohol, a repartir los dulces, básicamente cualquier cosa. Él es mi mano derecha, mi padrino. No te pases. Creo que me van a meter en esa carroza. Ya estamos llegando por la novia, ahí están esperándonos. De acuerdo con las costumbres, antes de que el novio pueda entrar a recoger a la novia, debe pasar una serie de pruebas para demostrar su valor. Y por supuesto, la primera de ellas es el alcohol. Ahora vamos a cantar para convencer a la novia de que salga, porque no es sencillo. Si se dan cuenta que hay muchas personas que no quieren dejarla salir, entonces tendremos que esforzarnos. 哎，你们新娘你今天要想娶到我们的闺蜜，你的老婆，你要你要喝我们3杯酒才能让你娶。 Yo voy a喝3杯酒。 对。 Tengo que beber para convencerlas. 谢谢。 杯酒呀，问你一句话，问你是否爱我家小呀小鲜花。 En total, mi padrino y yo tuvimos que beber 5 vasos y cantar unas cuantas canciones para que nos dejaran pasar. La siguiente prueba es la más interesante de todas porque Nos dieron estas cosas y vamos a tener que pasarlas por la puerta para convencer a la novia de que salga. Estas cosas tienen dinero, entonces básicamente estamos sobornando a sus madrinas para que la dejen salir. no solo hay que sobornar a las damas de honor para que abran la puerta, sino que también hay que usar un poco de fuerza.
Una vez dentro del cuarto, el novio finalmente se ha ganado el derecho de llevarse a la novia. Pero antes de que pudiéramos irnos, las mujeres de la familia se quebraron en llanto y nos dedicaron una canción. Pues básicamente me acaban de decir que ya gané porque aquí traigo a la novia, la robamos con éxito, la lloraron, de hecho ahí todo lo que vieron, las señoras que estaban cantando y que parecía que estaban llorando, así es, estaban despidiendo a la novia y esa es una canción muy típica pues para decir adiós, que las familias tienen que cantar. También me dijeron que se contratan personas profesionales que son muy buenas llorando, lo cual me parece muy interesante. Por lo pronto aquí traemos a la bella novia, a ver si la podemos ver. ¡Wow! ¡Miren qué belleza! Ahora tan solo nos hacía falta llevar a cabo la ceremonia y celebrar el banquete. Para ello nos llevaron al templo de la familia del novio porque a diferencia de las bodas católicas, aquí los novios no se casan ante un ser supremo, sino ante sus propios ancestros. Aquí no es necesario contar con la ayuda de un sacerdote porque el líder de la comunidad es quien se encarga de dirigir el evento y tras un breve mensaje y unas cuantas reverencias, finalmente llegó el momento de consumar nuestro matrimonio. Pero la cosa no se terminó ahí. Y ahora sí que se abra el banquete. O sea, literalmente vamos a cenar con la mitad del pueblo, de 200 que son. Aquí hay 100 personas y todos están muy emocionados, muy felices porque obviamente es la primera vez que vienen extranjeros a este pueblo y la primera vez que tienen una boda de este tipo. Les daba risa cuando no entendíamos cosas, se la pasaron muy bien tratando de explicarse y miren, la niña está súper feliz. ¡Ay, no! ¡Qué hermosa! ¡Qué linda! Nos vino a traer dulces. Les digo que vamos a estar en deuda eterna con la gente de este pueblo porque el esfuerzo que han puesto en organizar este evento no creo que se los podamos pagar de ninguna manera. Así que pues spamemos con likes y con comentarios de gracias a la gente miau. Pues estamos comiendo lo que parece el entremés, que es un tipo de tubérculo que tienen aquí y carnita de cerdo. ¿Qué tal está, Mitzi? Está sabrosón. Me toca probar. Parece como un pedazo grande de pastor. Esto está buenísimo. Están a punto de cantar una canción y mientras ellas canten, Max tiene que beber. Y no sé si me van a hacer lo mismo a mí. Fue una experiencia muy interesante porque yo pensaba que me iban a dar agua y era puro alcohol. Lo que me empezaron a echar ahí es una cosa que se llama mauta, que es pues como que el alcohol de celebración chino. Van seleccionando a los invitados para que le pasen. En total, la boda no duró más de un par de horas, pero sí el tiempo suficiente como para darnos cuenta de lo afortunados que somos de tenernos el uno al otro. Y por supuesto de tenerlos a ustedes también. Así que no importa si este es el primer video que ves en nuestro canal o si ya has visto varios. El día de hoy queremos darte las gracias porque nada de esto hubiera sido posible sin ti.